Y vamos a comenzar la charla del día de hoy, que tiene que ver precisamente con el tema del bono de Alemania. Ya no es lo mismo que era antes. Y es que si usted recuerda, y si usted estaba con nosotros durante la crisis de Grecia, la primera parte de esta crisis de Grecia, que tuvo su punto más álgido por ahí del 2012, usted recordará que continuamente hacíamos referencia en el programa de punto 9 de lo que era la rentabilidad del bono alemán como una señal del miedo que había en el mercado. Inclusive mientras más bajaba la rentabilidad del bono alemán, más señal de refugio en este instrumento que pues hace como refugio, o más volaba el dinero hacia este instrumento que funcionaba como refugio. Inclusive se ampliaban lo que llamábamos las primas de riesgo. Usted recordará que, por ejemplo, para el caso de España también, cuando se puso ahí con el rescate bancario que se le tuvo que hacer, la situación crítica, la prima de riesgo, bueno, era algo enorme, ¿no? Había inclusive chistes sobre esto, de lo grande y lo crecida que estaba la prima de riesgo allá en España. ¿Qué es lo que está viendo usted en mi pantalla en este momento? Bueno, está viendo, gracias a TradingView, que puede utilizar los gráficos de Quandl, que compila información de todos lados del mundo. Es impresionante la base de datos de Quandl. Usted puede estar viendo en el color más oscuro, café oscuro, es el precio del bono alemán. Hay que recordar aquí, para los que son más nuevos en esto, que el precio de un bono es inversamente proporcional a la rentabilidad que está pagando, porque son títulos que se venden a descuento. Es decir, si tú compras, pensemos en un bono con un valor, le llaman de portada, o un valor nominal de, digamos, 1000, ¿no? Y te paga o te ofrece, voy a usar números redondeados para hacerlo más fácil, pero si a ti te paga o te ofrece un rendimiento del 10%, ¿no? Entonces tú lo que estarías pagando por esta nota o este bono, estos títulos de deuda, estarías pagando esta cantidad menos el rendimiento que se te va a entregar. Y entonces tú lo comprarías, vale 1000, es decir, al vencimiento te lo van a cambiar por lo que dice el valor de la portada, pero tú de entrada, para comprarlo, desembolsas la cantidad menos el rendimiento que te han prometido. Es decir, en este caso, el precio de este papel sería de 1000 menos 100, quedaría en 900, ¿no? Menos ese 10% que se supone que es la rentabilidad. Entonces, ¿qué pasa si la rentabilidad baja del 10% al 1%, ¿no? Si hay esta caída de rentabilidad del 10% al 1%, bueno, pues que el precio de este bono subiría de 900 a 990. ¿Por qué? Pues porque ahora la ganancia solamente sería del 1%, y el bono entonces subiría lo que tienes que pagar por él para tener el mismo documento con un valor de portada de 1000. ¿Sí me explico? Esto es básicamente lo que está reflejándose en esta gráfica. Es decir, bueno, aquí lo ves en términos porcentuales, porque para poder comparar distintos instrumentos y que no se nos salga de escala, lo que tienes que hacer es comparar todos por escala, ¿no? Por términos porcentuales. Pero lo que ha estado aumentando porcentualmente en esta ocasión, el bono, implica que hay una rentabilidad cada vez más baja en este título de deuda alemán, que es, digamos, el fuerte, el referente en Europa. ¿Recuerda usted cuando fue la crisis griega, cuando se estaba pensando en la salida de Grecia y el desmoronamiento de la eurozona como tal, que solo pudo ser frenado hasta que Draghi salió a decir que el Banco Central Europeo haría lo que tuviera que hacer con tal de que no se desmoronara la eurozona? Y eso fue lo que puso finalmente ya punto final, o relajó finalmente al mercado. Y bueno, pues habíamos estado viendo cómo la rentabilidad del bono de Alemania había estado bajando, o el precio del bono alemán había estado subiendo enormemente. Y la señal de que había miedo en ese punto se notó sobre todo en esta parte de aquí. Déjeme resaltarle con un cuadrado esa parte donde se veía el mayor temor. Fue en este pedazo donde veíamos que el rendimiento había bajado agudamente, o el precio del bono había subido agudamente,
y la línea naranja, claro, que ve usted en el fondo, es el valor del DAX Industrial de Alemania, el índice accionario de referencia allá en Alemania. Los inversionistas estaban apanicados, ¿no? Estaban dejando de invertir en esta zona, estaba cayendo las perspectivas de crecimiento. Todo esto es lo que tira a lo que es precisamente el mercado accionario, a pesar de que competitivamente no había un gran rival en el bono de Alemania, porque cada vez pagaba menos, ¿no? Es decir, la gente que estaba buscando rentabilidades en Europa se encontró, en Alemania por ejemplo, se encontró con un gran problema, porque ni por un lado ni por el otro podía normalmente sacar la rentabilidad que necesitaba. Por lo general, los bonos compiten por el dinero de los ahorristas con las acciones, ¿no? Si se quiere más rentabilidad, pues se va uno a las acciones, pero si sin riesgo me pagan más, pues las acciones pierden atractivo, porque por un poquito menos tienes algo mucho más seguro, que es el bono, ¿no? En este caso, a pesar de que había caído la rentabilidad enormemente del bono alemán, las acciones estaban también bajando de forma precipitada, y esto era meramente una señal de miedo. Este tipo de comportamientos donde hay una relación negativa, una correlación negativa entre el rendimiento de un bono y no el rendimiento, el precio de un bono y el valor de un índice accionario, solamente se ve en momentos de pánico. ¿Qué pasa después? Que viene Draghi y dice: yo soy Superman y aquí nos vamos a empeñar hasta la camiseta con tal de que esto se desarme. Y entonces todo el mundo como que respira, en eso pues las reformas empiezan a funcionar en Grecia, poco a poco ya empieza a haber más confianza, las cosas empiezan a mejorar, y entonces otra vez la confianza vuelve a aparecer en el mercado, y es que se vuelve a dar esta alza que estuvimos observando precisamente, y que seguimos observando, porque si usted ve aquí, de hecho hasta se nos sale de gráfico para poder estar, digamos, teniendo todo este escenario, se nos sale de gráfico lo que es el valor del DAX Industrial en este momento, que está pegado a máximos, ¿no? Sigue haciendo máximos. Ve usted el repunte, ya que se relajan las cosas. Y paralelamente a eso, bueno, pues también la rentabilidad de lo que es el bono de Alemania empezó a mejorar, es decir, empezó a dejar de haber refugio en esto, que no pagaba nada, que te costaba dinero, de hecho, ¿no? Cuando estábamos en este punto, había ya rentabilidades negativas en el bono alemán, es decir, me costaba dinero estacionar el precio, el papelito ese de 1000, tenías que pagar más de 1000 por él, me costaba un poco, pero como era lo seguro, era más fácil estacionar el dinero ahí que estarlo arriesgando en quién sabe dónde. Eso es la visión que tenían los inversionistas. Ahora, en esta nueva fase, vuelve a partir de mediados del año pasado, cuando se empezó a calentar cada vez más la idea de la expansión cuantitativa, y que claramente se ha disparado en los últimos meses, a partir de que el Banco Central Europeo en el último mes anunció, ya es un hecho, la expansión cuantitativa a partir de marzo. Hemos estado viendo cómo otra vez la rentabilidad del bono alemán vuelve a ser mínimos, inclusive peores, ¿no? Y entonces ahí la pregunta es: ¿cómo es posible que algo así suceda? ¿Cómo es posible que, si ahora dicen que están mejores las condiciones en Europa, por ejemplo, fue el comentario generalizado en las últimas semanas, cuando se pensaba en la posibilidad de una salida de Grecia? Decían, bueno, sí puede llegar a pasar, pero este daño que le infringiría a la economía de la eurozona será mucho menor, será prácticamente anecdótico a comparación de lo que podría haber pasado si se salía Grecia de la eurozona en el 2012. ¿Por qué, si es así, el bono vuelve a estar en rendimientos mínimos históricos? Bueno, pues en este caso lo que estamos viendo es precisamente la situación, o digamos, el cambio de condiciones que nos representa la expectativa, y ahora pues ya prácticamente una realidad, de que el Banco Central Europeo va a estar comprando deuda dentro de lo que es su programa de expansión cuantitativa que acaban de anunciar en la última reunión de política monetaria. ¿Qué sucede aquí? Que como la compra de la deuda debe ser equilibrada relativamente en la disponibilidad que tienen para gastar en cada uno de los estados miembros del eurosistema,
pues también se van a comprar bonos alemanes, ¿no? Y entonces, si el Banco Central Europeo va a estar demandando bonos alemanes, ¿qué es lo que sucede? Pues que hay una competencia con lo que es precisamente los inversionistas por esos bonos alemanes, es decir, el Banco Central Europeo, que tiene bolsillos grandes, va a estar tratando de comprar los bonos y por el otro lado, pues los inversionistas entonces van a decir, ¿sabes qué? Ahora van a escasear los bonos alemanes y entonces cada vez la gente está dispuesta a pagar más por aquello que escasea. Recuerda las leyes de oferta y demanda, que por un lado, mientras mayor es la demanda de un artículo y la oferta se mantiene igual, pues el precio de ese artículo sube, en este caso el precio del bono está subiendo, y más aún cuando además estamos en un programa de consolidación fiscal tan fuerte en Alemania, que ahora van a colocar menos deuda de la que colocaron el año pasado, es decir, no solamente la demanda va a subir porque entra el Banco Central Europeo a demandar bonos en el mercado, sino que también la oferta de bonos por parte del gobierno de Alemania va a estar reduciéndose. Todo esto se está combinando ahorita para generar un movimiento acelerado de alza en el precio del bono o una caída acelerada en la rentabilidad de los bonos en Alemania. Y esto es lo que está haciendo que en esta ocasión no podamos estar observando como medida de miedo lo que es precisamente el comportamiento de los bonos con respecto a la situación que está prevaleciendo en la eurozona. Me preguntaba por acá mi amigo Gerardo que qué era la expansión cuantitativa. Expansión cuantitativa es el término que se está acuñando desde el 2008 como una respuesta de los bancos centrales para poder hacer frente a la crisis que hay económica desde que el mundo se vio enormemente afectado por la crisis subprime, la crisis de las hipotecas de baja calidad allá en Estados Unidos, donde los bancos centrales imprimen dinero, generan dinero de la nada, que es un hecho, o sea, no lo imprimen, es meramente digital, pero crean dinero del fino aire, dicen los americanos, crean dinero de la nada, y con están comprando títulos de deuda de los tesoros de los países a los que pertenecen. En el caso de Estados Unidos, la expansión cuantitativa de Ben Bernanke, que ya acaban de terminar apenas la fase 3, que fue la operación Twist famosa, y antes de esta había habido 2 fases más de inyección de liquidez a los mercados. Lo que hacen los bancos centrales es con esto meramente aumentar la liquidez en el mercado para evitar que los mercados colapsen durante estos difíciles momentos para las economías pues de los países desarrollados del mundo, ¿no? Todos estuvieron ahí, también los 375 mil millones de libras que está comprando en total el Banco de Inglaterra, era su fase de expansión cuantitativa, la millonada que ahí sí no tengo el dato exacto, pero la millonada de bonos también japoneses que ha estado comprando precisamente el Banco de Japón, por ejemplo, ¿no? Los principales bancos centrales, antes del Banco Central Europeo, que también había hecho una especie de inyección de liquidez a los mercados, pero a través de los bancos y no directamente a través de la compra de bonos. Nada más para que quede más clara esta idea de la expansión cuantitativa, ¿qué es lo que pasa cuando un banco central compra bonos? Pues todos aquellos que tienen bonos se los pueden vender al Banco Central y entonces el Banco Central le aumenta en el saldo de las cuentas bancarias de estas personas que venden estos bonos la cantidad de dinero que está comprando. Es decir, cuando el Banco Central infla su tenencia de bonos, lo que hace es que aporta más dinero para gastar, ¿no? Más dinero en las cuentas bancarias de los participantes de esa economía y por lo tanto al haber más efectivo, este efectivo se tiene que ir a invertir en algún lado y pues deseablemente se invierte en proyectos productivos, en compañías, las tasas de interés bajan, los créditos se promueven, la gente entonces se anima a hacer expansiones de sus industrias y esto es lo que tratan de reanimar la economía con esto. El problema es que genera inflación. ¿Qué efecto tiene en el mercado de divisas esto? Bueno, pues muy simplemente lo que pasa es que cuando tú aumentas la oferta de algo, ¿qué pasa con su precio? Que cae, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el valor de la moneda? Pues aquí lo ves con el euro, que es la línea azul. Cuando hay inyecciones de liquidez en el mercado, como la que se anuncia en esta expansión cuantitativa,
o bueno, se empezaba a prever y se ha acelerado por el anuncio ya final de la expansión cuantitativa. Lo que pasa con la moneda, por ejemplo en este caso el euro, es que baja de valor. Eso pasó con la moneda de Estados Unidos, que cayó a niveles históricamente bajos durante los años de expansión cuantitativa de la Reserva Federal. Ahora empieza a subir, también de manera muy acelerada por cierto, empieza a subir precisamente por el efecto de la cercanía que empieza a prever el mercado de la normalización o el regreso a la normalización de la economía de Estados Unidos. El Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, dejará de estarle inyectando liquidez al mercado. Bueno, de hecho ya dejó de inyectarle liquidez, todavía no deshace sus posiciones, pero el primer paso antes de deshacer las posiciones explicaron que era el subir las tasas de interés. Entonces estarían subiendo las tasas de interés y esto tendería a regresar a las cosas más a la normalidad, ¿no? Porque cuando hay tasas de interés ultra bajas, el problema es que pues la gente necesita sacar rentabilidades de algún lado, ¿no? Todos aquellos que vivían de sus rentas van a buscar estas rentas de cualquier lado porque si no, no tienen para mantener el nivel de vida, y entonces lo que van a hacer es que van a hacer apuestas más arriesgadas, y por lo general es la gente que menos se debiera de arriesgar la que primero se termina arriesgando. Los pensionados, los retirados, todos estos son los que podrían verse afectados. Espero que con esto te haya quedado un poco más claro cómo funciona el flujo del dinero en los mercados y cómo es que en esta ocasión pues se vuelve a ver que estas no son recetas de cocina y que siempre se pueden aplicar de manera digamos mecánica, sino que tienes que razonar qué es lo que está pasando en cada momento, qué variables han cambiado en el escenario para entender qué es lo que te están diciendo los movimientos de las distintas variables como las que acabamos de explicar el día de hoy. Gracias por ver este video. Te recuerdo que puedes darle like si te gustó y suscribirte para que YouTube te recuerde de los próximos videos. Siéntate libre de compartir este video en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal. Tenemos para ti cursos completos de análisis y operación de instrumentos financieros. Escúchanos en vivo desde las 3 de la mañana hasta la 1 de la tarde, hora de Nueva York, en www.forexhispana.com. Recuerda que todos los días de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana te espero en punto 9 con toda la información sobre los mercados financieros.